Evangelio, de su palabra y de sus promesas que podemos ver a través de la misma. El amor de Dios es algo hermoso en nuestra vida. Todos conocemos diferentes tipos de amor. Amor de padre, amor matrimonial, amor por algún amigo, por algún hermano en la iglesia. Todos conocemos diferentes tipos de amor. Y conocemos que cada amor tiene un límite. ¿Cómo un límite? Bueno, muchas veces el amor del humano muchas veces no, siempre. El amor del humano es un amor condicional. Si te conozco, si me tratas bien, si te trato bien, si me valoras, si te valoro, etc. Viene con medidas. Pero el amor en Cristo no es así, es un amor que es inmesurable, o sea, no tiene medida, y también es un amor que no tiene condición, porque la única condición que había la pagó Cristo en la cruz del Calvario. Hace 2025 años atrás aproximadamente. Ahora, la mayoría de estos amores, como dije, están limitados a, ¿y si me falla tal persona? Se acabó el amor. Pero si tal persona me dijo tal cosa de mí, se acabó el amor. Pero ¿cuántas veces nosotros a veces le fallamos al Señor? O hablamos algo que no tenemos que hablar en contra de su voluntad. El amor de Dios se acaba. Es un amor que es incondicional, en diferencia de nosotros, por nosotros mismos, que es bajo condición. Yo amo a Yari, nos conocimos en la high school cuando teníamos 15 años, y a través de diferentes eventos se fue construyendo el amor hasta la familia que tenemos hoy día. De no haberla conocido, la historia sería otra. Mas el Señor nos conoce a todos y cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo, como dice la palabra. Ahora, a veces, aún sabiendo esto, que es un amor inmesurable, un amor ilimitado, incondicional, aún así, tanto fuera de la iglesia, pero me llama más la atención, dentro de la iglesia, ¿cómo podemos a veces llegar a pensar, Dios me ama? Si le fallo, se aleja de mí, deja de hablarme, deja de escucharme, aún soy merecedor del Señor. Meditemos en la palabra, en el libro, la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10, cuando nos dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fue Dios quien nos amó a nosotros primero, no nosotros a Él. Él nos amó primero, aún sin conocerle, aún antes de venir a sus caminos. Ya Él nos amaba. Como Dios es eterno, ¿qué quiere decir eso? Que su amor es eterno. Su amor es desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo mismo, porque, como dice la palabra, ya Él nos tenía en su pensamiento. Dios no esperó a que fuéramos capaces de hacer su voluntad, a que nos, ¿cómo se dice esta palabra? Nos respondiéramos al llamado que Él nos hace, a que fuéramos incluso obedientes. Él no esperó por eso. Él nos amó primero, y la muestra más grande que tenemos es la obra de la cruz, el regalo de la cruz. Algo que Dios no tenía que hacer, que aún a la fecha, al sol de hoy, me pregunto todavía, Señor, ¿por qué lo hiciste? Pero la palabra contesta bien claro, porque Él nos amó primero. Y aún a través de pasando procesos y situaciones, es algo que siempre me llama la atención y me mantiene conectado de una forma, por decirlo así, con el Señor, a pesar de las diferentes situaciones que pudiera estar pasando y dificultades. El amor de Dios es algo que siempre me atrapa y me toma por el corazón y me exprime, como uno dice, por más duro que uno trate de hacerse a veces.
El amor de Dios rompe con todo esquema que pueda venir en nuestra mente o condiciones que nosotros mismos nos podamos poner. Porque a veces pasamos muchos años buscando que Dios nos ame. Pero la primera carta de Juan nos dice que Él nos amó primero. O sea, ya Él nos amó a nosotros como tal. Por ejemplo, Pablo nos dice en su carta: compórtate bien y Dios te amará. ¿No dice eso? Cuando vemos el versículo 8 del pasaje que acabamos de leer, culmina diciendo que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, murió aún cuando estábamos perdidos en nuestros pecados y en nuestros propios caminos, tomando decisiones a la deriva como nosotros pensábamos que era correcto. Pablo no impone una idea propia, más bien él está corroborando lo que dice el Evangelio de Juan, capítulos 16 y 17, bien conocido, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Eso dice la palabra de Dios. No pide una condición de nosotros previa. Él hace el llamado. Cuando vemos un ejemplo, los apóstoles, ¿quién de los apóstoles, de los 12, vino a Jesús antes de que él lo llamaran? ¿Cuál de ellos? Ninguno. Todos fueron llamados por él, e incluso todo el ministerio de Jesús, cuando leemos los evangelios, tenían dudas sobre Jesús aún después de su muerte y resurrección aún. Ellos tenían dudas y por eso Jesús se les aparece luego de su resurrección. Aún después de su ascensión ellos estaban tristes, pero aún así Él los sigue amando y ellos fueron a hacer la gran comisión que se les envió. Vemos en Gálatas capítulo 3 cómo Pablo tuvo un encuentro con Pedro, porque Pedro aparentemente se estaba tornando a las viejas enseñanzas de las que Jesús les había enseñado ya. Pero aún así Pedro se torna de vuelta y Dios lo sigue amando. Y vemos cómo Dios usó a Pedro de gran manera. A pesar de que Pedro era una persona de muy mecha corta. Claro que lo conoce. Muy mecha corta, y cuando respondía casi nunca era lo correcto. Ahí yo me comparo un poquito con Pedro en lo de la mecha corta. Pero aún así, ¿sabes qué? Siendo mecha corta y siendo imperfecto, Dios lo amó y estuvo con él en todo momento. No dice que Pedro cambió de la noche a la mañana, no, sino que Pedro fue poco a poco, progresivamente, siendo transformado y redimido por el amor de Dios. Dios no solo expresó su amor, sino que lo demostró y ejecutó, como dije, a través de la cruz, que lo podemos ver en Mateo 27, Marcos capítulo 15, Lucas capítulo 23 y Juan capítulo 19. A través de ese sacrificio hermoso, como dice el pasaje de Romanos, recibimos la reconciliación, que es el restablecimiento de la amistad y conexión entre Dios y el hombre. Primero existía un abismo, tenía que haber un intermediario. Cuando vamos al Antiguo Testamento, este intermediario era el sumo sacerdote. Ahora esa conexión la tenemos nosotros en todo momento, porque ya no, Dios no está con nosotros, Dios está en nosotros cuando le aceptamos como nuestro Salvador. Santo. Y nosotros ya tenemos esa conexión directa con Él, algo que no merecíamos realmente, pero aún así Él deseó hacerlo. Romanos 5:11 establece que esta reconciliación se recibe, a través de Jesús, cuando nos dice: nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Aquí se establece en Romanos capítulo 5, el versículo 1, cuando dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Establece esa nueva conexión que tenemos con el Señor, esa reconciliación que tenemos con el Señor. La palabra justificación
viene del griego dikaio, que quiere decir justificar o hacer justo. Y eso es exactamente lo que el Señor hizo con nosotros, hacernos justos ante Él por el precio de su sangre. Es un beneficio gratuito, un regalo inmerecido que recibimos por el sacrificio. Él mismo es accesible y recibido por fe en Cristo. Es un regalo para todo aquel que cree en Él. ¿Cómo es un regalo para todo aquel que cree en Él? Bueno, cuando vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37, quiero que me acompañen allí los que tengan Biblia. Capítulo 6, versículo 37 del Evangelio de Juan. Hay algo bien hermoso que Jesús, una declaración muy hermosa que Jesús dice en este Evangelio. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. En otras traducciones, ya siendo directas del griego, dice, de ningún modo le echo fuera. No solamente dice que no le echo fuera, sino que de ningún modo le echo fuera. Ahora, este de ningún modo equivale a lo que en el español viene, o sea, todo aquel que viene a Jesús, equivale a todo aquel que va a Jesús o todo aquel que cree en Jesús. De ningún modo Él nos echa fuera, aún el impío. De no ser así, Jesús no escucharía las oraciones, no hubiera escuchado nuestras oraciones cuando apartado de Él estábamos, cuando impíos éramos. Él nos escuchó, pero nos escuchó porque nosotros decidimos hablarle, según hemos visto. Él nos escuchó porque Él fue quien nos amó y nos escogió primero. Él, no nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos tan hermoso amor, tan hermoso regalo, como el regalo de la cruz y de la salvación y de la reconciliación que Dios nos da. Dios siempre ha buscado tener una relación con el hombre desde los principios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y vemos como el hombre constantemente se torna a otros caminos. Un ejemplo, el libro de los Jueces, podemos ver como en un capítulo el pueblo se torna hacia Dios y todo le va bien, y en el próximo capítulo se torna hacia los Baales y caen en cautiverio, y así sucesivamente en el libro de los Hechos. Y aún así, cada vez que ellos clamaban, Dios contestaba en todo momento. Por esta razón es que el enemigo se empeña tanto en poner en nuestra mente diferentes semillas de culpa por el pasado, semillas de errores que hayamos cometido, semillas de diferentes cosas como Dios no me soporta, tal vez está decepcionado de mí, tal vez ya no quiere nada conmigo, ya no soy merecedor. Muchos cristianos cargan culpa antigua, heridas familiares, arrepentimiento con el cual luchamos día a día, sentimientos de inutilidad. No nos sentimos a veces ni siquiera útil para predicar su palabra, cuando Él es la gran comisión que nos dejó. Pero cuando entendemos el amor de Dios, no hay nada que nos pueda detener, porque ese es el regalo que Él nos ha dado. Cuando vamos a Romanos capítulo 8, versos 33-35, vemos cómo dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Eso es quien intercede por usted y por mí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez,
o peligro o espada. Versos de 37 al 39 son los versículos que a mí más me han apretado el corazón cuando medito en el amor de Dios, cuando dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, ya Él nos amaba, amó, no dice que nos amará, amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. ¿Qué listado más interesante? O sea, nada te puede separarte de Dios, ni el pasado, las lágrimas, ni enfermedades, errores, la edad, las tribulaciones, el peligro, ni siquiera los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni siquiera la misma muerte. Nada creado puede separarnos del amor de Dios. La justificación quita todo obstáculo que nos impida acercarnos a Dios, el pecado, permitiendo así que podamos tener una relación libre y en paz, o sea, reconciliados con Dios por medio de este acto, cuando nos dice: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz de Dios solo se obtiene mediante Jesucristo. Cuando en Juan 14:27 nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y por medio de ella también tenemos entrada por la fe, como nos dice Romanos capítulo 5 versículo 2, a esta gracia en la cual estamos firmes. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 8 verso 1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Cuál es esa condenación? Separación de Dios. No existe tal cosa, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros mantiene esa conexión viva por la gracia de Dios. La condenación a la que se refiere es una vida separada, muerte espiritual. Mas Dios nos ama tanto que en versículo 2 de ese mismo capítulo 8 nos dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. La gracia es un favor inmerecido de Dios que expresa misericordia y amor de Dios por su creación, por nosotros, al darnos acceso a nosotros directo a través del Espíritu Santo. El versículo 5 de Romanos capítulo 8 dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice que fue derramado en nosotros. El amor de Dios no envejece, no cambia, no abandona, no es condicional. Mas cuando vamos a Corintios capítulo 13 nos da un listado interesante de lo que es el amor de Dios. Y muchos pudieran decir, que lo he escuchado de hecho decir: ahí no se refiere a Dios, se refiere a lo humano. Bueno, ustedes conocen a una persona que su amor no tiene envidia, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no se goza en la injusticia. ¿Alguien conoce a alguien que tenga un amor, que tenga todas esas cualidades en una? Todas, sin dejar ninguna fuera. El amor de Dios es sufrido, benigno, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y nunca deja de ser. El amor de Dios es un amor ilimitado que solo tenemos en Él y con Él. En adición a ser salvos, cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, ¿qué otra acción recibimos? O sea, ¿qué
provoca esta acción de redención en nuestras vidas mientras estamos aquí en la tierra? Porque sabemos que ya somos salvos en Cristo. Sabemos eso, pero mientras estamos aquí, ¿qué provoca? Siempre me hacía esa pregunta de niño. Dice, Señor, pero yo decía mucho, eso es para cuando nosotros nos muramos, o para cuando tú vengas a buscar tu iglesia. ¿Qué va a ocurrir mientras estamos aquí? ¿Qué quiere decir que tú moriste por nosotros y que te recibimos? Bueno, Colosenses capítulo 1, versículo 12 nos contesta esa pregunta cuando dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad. Escucha eso, cual nos ha librado de la potestad y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tendremos redención por su sangre, el perdón de pecados. Lo único que nos puede separar, juntar a Dios con Dios es el perdón de pecados. Lo único que nos separa de Dios es el pecado. Esta escritura de Colosenses nos da un listado exactamente de qué ocurre mientras estamos aquí en la tierra cuando aceptamos a Cristo, y es que somos aptos para una herencia. Somos libres de las tinieblas. Somos trasladados a su reino, o sea, el sistema del reino de Dios, de cómo Dios opera y cómo Dios hace las cosas, de hacer su voluntad y no la nuestra. Tenemos disponible en todo momento, por su sangre, conexión con el Señor a través del Espíritu Santo. Este hermoso pasaje de Romanos capítulo 5, versos del 1 al 11, nos enseña que teníamos un problema de condenación por el pecado, según el versículo 1, mas mediante la reconciliación hemos sido declarados justos por medio de la fe en Dios. Fe que, según Corintios, es un don de Dios. La fe es un regalo que Dios nos ha dado. Y hasta eso Él nos ha dado para poder creer en Él. Él nos regaló la fe. Nosotros no la obtuvimos. Él nos la dio. Así declara Pablo en su carta a los Corintios. Hemos sido declarados justos por medio de la fe, como dice el versículo 1. Éramos enemigos de Dios, pero ahora tenemos paz para con Dios. Teníamos que cumplir antes con una ley, 613 leyes aproximadamente, a las que le añadían por el lado. Pero ahora tenemos el don o regalo gratuito de la gracia por medio de la fe. En Cristo hemos recibido la reconciliación, que es estar en paz con Dios. Y para terminar, algo para meditar. Solo en Cristo, escuchen esto, solo en Cristo recibimos el regalo de la reconciliación dada por medio del sacrificio de la cruz. Y muchos dirán, Daniel, pero ¿por qué tú traes esto? Si aquí todo el mundo somos cristianos. Sí. Pero cuando meditamos en su palabra, este tipo de cosas que ya conocemos nos da nueva fuerza, pues nos recuerda constantemente que es por su fuerza y no por la nuestra, que es por su amor, fue por su amor, no por nuestro mérito. Yo no estoy calificado para predicar su palabra en la humanidad, pero en Cristo, por su gracia, a Él le plació que hoy 21 de mayo, a 2 días de mi cumpleaños número 35, esté aquí con ustedes predicando y compartiéndole esta hermosa palabra de cómo Dios, por su amor y su gracia, nos reconcilió con Él y para con Él. Porque no solamente que el Señor nos reconcilió y ahí nos quedamos, no, Él nos busca constantemente. Aun cuando nosotros en esos momentos de intimidad tal vez podemos distraernos, el Señor a través del Espíritu Santo constantemente está ahí inquietándonos.
Pero a veces por este tipo de acusaciones que vienen a nuestra mente, ya no sirvo, Dios no me soporta, ya no me tolera. A través de eso a veces nosotros mismos nos ponemos frenos para poder acercarnos al Señor. Pero Dios te dice, por tanto Dios amó al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Salmo 103 nos dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios nos da vida, Dios nos da amor, Dios es quien nos ha dado la reconciliación para hoy día nosotros poder estar aquí, pero no solos. Salir de aquí, pero no solos. Y en todo momento estamos con el Espíritu Santo, quien bajó y mora en nosotros por la gracia de Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo.